Con el permiso que nos han dado, hemos comenzado a grabar esta sesión. Primero que todo, muy buenas tardes a todos nuestros participantes, ayudantes de Universidad Mayor. Tremendo rol que tienen ustedes sobre sus hombros. Así es que, antes que nada, mis respetos, mi admiración por la labor que van a desempeñar. Mi nombre es Marcela Cabezas, soy coordinadora de la Dirección de Educación Virtual, que es el área encargada de habilitar todo lo que tiene que ver con las aulas virtuales, ¿sí? Mi rol también es acompañar a los docentes principalmente en la habilitación del campus, y hoy tengo esta oportunidad de poder estar con ustedes mostrándoles las bondades que tiene nuestra aula virtual para que ustedes puedan desarrollar de mejor forma su labor de ayudantes. Así es que quiero comentarles que en general nuestra forma de trabajo es, si tienen consultas, ir haciéndolas en el momento. No vamos a dejar un espacio al final, sino que la idea es que se vuelva más interactiva. También hubiésemos querido poder tener para ustedes un aula hoy ya para que pudiesen practicar, lo que no fue muy factible, ¿no, Pau? Por un tema de cargas, Sí, pero esperamos que sea pronto, ¿no sé, Pau? sí, efectivamente. Todavía estamos ahí. Algunos todavía no les llegaba el mail de un mayor y estamos en ese proceso. Pero Ok. bueno, ya lo vamos a lograr pronto. Sí, pero van a tener la grabación a su haber, Sí, así es que en cuanto terminemos la sesión, a través de Paula se la vamos a hacer llegar, ¿sí? Así es que, sin más, si tienen alguna consulta, ustedes se pueden fijar que en la parte inferior central tienen un icono de manito que pueden levantar y abrir micrófono, o pueden hacer las consultas directamente en el chat. Pauli me va también a apoyar en eso para ir ayudándome a ver las consultas, ¿verdad? Y bueno, quedo a vuestra disposición para todas las consultas que puedan haber. ¿Qué es lo que vamos a revisar esta tarde? Principalmente una revisión rápida al acceso al campus virtual. Yo imagino que muchos de ustedes ya han entrado al campus virtual, por lo tanto vamos a hacer una revisión rápida y vamos a revisar algunas herramientas del campus virtual que van a ser de gran utilidad para ustedes en la labor de ser ayudantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en este caso las herramientas del campus virtual que se clasifican. No es que existan las herramientas y se lanzaron porque sí, ¿cierto?, al interior del aula, sino que tienen una clasificación en torno a la importancia que reviste la presencia de un tutor, de un ayudante o de un docente a través de la plataforma. Así es como tenemos herramientas de comunicación que tributan principalmente a lo que llamamos la presencia social, es decir, la importancia de comunicarnos con los estudiantes, de mantener la comunicación con ellos, de hacerles saber que no están solos, que hay detrás, ¿no es cierto?, un tutor, un ayudante, un docente que está preocupado de saber cómo es el avance de los estudiantes. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, estas herramientas de gestión que tributan a lo que llamamos la presencia didáctica, es decir, cómo voy a entregar la retroalimentación, o más bien que la retroalimentación, cómo voy a entregar el contenido, cómo voy a desarrollar la actividad o la información, ¿no es cierto?, al interior del aula virtual. Y dentro de eso hay una serie de herramientas que tributan, ¿no es cierto?, a esa clasificación. Y por último, tenemos herramientas de evaluación que tributan a lo que llamamos la presencia cognitiva, es decir, a través de estas herramientas, el tutor, el ayudante, el profesor retroalimenta también a los estudiantes, no solo poniendo una calificación, sino también en función de mostrarles los avances en las competencias adquiridas o en lo que pueda estar faltando, ¿no es cierto?, el delta que puede estar faltando para cumplir esa competencia. Vamos a revisar rápidamente de qué se trata cada una de estas herramientas y luego nos vamos a ir directamente a compartir pantalla para que les pueda mostrar un aula y la vista que ustedes debiesen tener en el rol de ayudante. Cuando hablamos de las herramientas de comunicación,
estimados y estimadas ayudantes, principalmente nos referimos a 3 tipos de herramientas que ustedes van a tener a su haber para poder comunicarse con los estudiantes. Una tiene que ver con los anuncios, otra con los mensajes y otra con los foros, principalmente el foro de consultas académicas. En algunos casos, sobre todo en carreras online, existe también el foro de bienvenida, pero en carreras presenciales, este que llamamos foro de apoyo, es también el foro de consultas académicas. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene una característica especial y específica. Para efectos de los anuncios, en general es el docente, solo el docente quien puede emitir un anuncio y como muestra este icono, está asociado un megáfono. Un anuncio, por tanto, es una herramienta que nos permite comunicarnos primero que todo en forma masiva y además es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que el docente o probablemente ustedes también como ayudantes van a poder enviar anuncios, algo rápido, avisando que hay una ayudantía, avisando que hay una clase, avisando que existe un espacio para conversar, ¿no es cierto? Y en ese sentido es unidireccional. Los estudiantes básicamente consumen o son consumidores de anuncios, ¿ya? También el anuncio, en la medida que marcamos este anuncio, va a permitir enviar una copia a nuestro correo y al correo de los destinatarios, ¿ya? Por otro lado, tenemos la mensajería del curso. Toda vez que ustedes vean este icono como de un sobre, ¿ya? Nuestra plataforma, a partir de este año, a propósito, ha actualizado su versión desde una versión original a una versión ultra, ¿sí? Entonces, en esa versión ultra es mucho más iconográfica y por lo tanto desde el mismo icono podemos identificar las distintas herramientas. Toda vez que ustedes vean un sobre, significa que pueden enviar un mensaje. Y este mensaje funciona básicamente como un correo al interior del aula, donde además de ser bidireccional, porque en el fondo no solo el ayudante o el docente le envía al curso un mensaje o un correo, también, ¿no es cierto?, puede ser específico y puede ser masivo. Es decir, podemos escribirle a algunos estudiantes, podemos escribirle a todo el curso, incluso entre los mismos estudiantes se pueden mensajear entre sí, ¿ya? Y respecto del foro, que principalmente estamos hablando del foro de consultas académicas, así aparece en vuestras aulas, es un foro que está por plantilla ya a disposición de los estudiantes y donde ustedes van a poder invitar a sus estudiantes a que hagan las consultas respecto de algún contenido de la asignatura que ustedes están apoyando o ustedes mismos generar en este foro de consultas académicas alguna consulta, alguna pregunta que deseen también revisar con los estudiantes. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna consulta con la presentación de herramientas de comunicación? ¿Duda, comentario? Parece que no. Ah, perfecto, Maximiliano, muchas gracias. Ok. Maravilloso, vale, muchas gracias. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con las herramientas de gestión? Aquellas que nos permiten, ¿no es cierto?, entregar el contenido a nuestros estudiantes. Primero que todo, como ayudantes, ustedes muy probablemente van a tener acceso al libro de calificaciones, que no es nada más ni nada menos que el espacio dentro del aula en el cual se van a evaluar algunas actividades, algunos quiz y desde donde ustedes probablemente también tengan que retroalimentar, ¿no es cierto?, a los compañeros, a los estudiantes del curso que ustedes estén apoyando. Y también desde acá claramente el docente va a calificar las evaluaciones que tengan que ver con la asignatura. Por otro lado, dentro de lo que llamamos contenido, está la posibilidad de subir material. Y cuando hablamos de subir material, estamos hablando principalmente de poder subir no solo documentos, sino también enlaces web, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que en el fondo vamos a compartir el contenido de la asignatura con nuestros estudiantes.
Y finalmente, dentro de las herramientas de evaluación, nuestras aulas virtuales cuentan principalmente con 3 tipos de evaluaciones, más una cuarta, que en realidad esta cuarta tiene que ver, ¿no es cierto?, con una evaluación más bien individual, que se llama bitácora, pero, o que funciona como bitácora, ¿no es cierto?, pero que la encontramos en el aula virtual señalada como diario, ¿ya? Dentro de estas herramientas de evaluación que tributan, recuerden, a la presencia cognitiva, encontramos los foros. Me van a decir, Marcela, pero si los foros los vimos como herramienta de comunicación. Efectivamente, el foro es una herramienta de comunicación, también aparece como una herramienta de evaluación en la medida que hacemos foros o debates sumativos para calificar una reflexión, un análisis de caso, incluso un role-playing, ¿sí? ¿Cómo hacemos un foro con role-playing? Algunos van a asumir no sé, un rol de pacientes y otros de médicos o de terapeutas ocupacionales o de ingenieros, otros de consultores, etcétera, y por lo tanto podemos usar los foros desde ahí para probar, para ensayar, ¿no es cierto?, reflexionar, resolver. También tenemos las actividades que funcionan más bien como tareas, y dentro de esto las actividades, como les digo, funciona como tarea, tienen asociadas, para quienes no sabían, ¿no es cierto?, la posibilidad de activar lo que llamamos el Safe Assign. ¿Qué es Safe Assign? Es el software que está asociado a Blackboard para revisar el nivel de coincidencia de las tareas o actividades de los estudiantes y en el fondo revisar los niveles de plagio, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? O los posibles niveles de plagio. Se preguntará por ahí qué tan efectivo es con el ChatGPT, por ejemplo, o la inteligencia artificial. Estamos en revisiones, Blackboard está haciendo las evaluaciones correspondientes, y claramente hasta aquí estamos en evaluación, pero sí hace una revisión con los trabajos de los compañeros, con trabajos entregados en periodos anteriores, años anteriores, y también podemos hacer uso de las rúbricas que se asocian a actividades para poder calificar de una manera mucho más objetiva y también más informada para los estudiantes. Y tenemos las pruebas o cuestionarios que básicamente funcionan como un quiz, ¿no es cierto?, donde los estudiantes van a responder una evaluación en un tiempo cronometrado. Bien, cuando nosotros hablamos del acceso al campus virtual, yo me voy a aprovechar del primer slide que usamos, cuando usamos el acceso al campus virtual, recuerden que ustedes pueden ingresar siempre con nuestra página www.umayor.cl, desde ahí acceder a campus virtual propiamente tal o incluso acceder por portales, ¿cierto? Esa es la entrada rápida y más conocida en torno al campus. Sin embargo, existe una manera mucho más rápida que es ingresando con esta URL, campusvirtual.mayor.cl. Ustedes la pueden incluso marcar como favorito y dejarla en los marcadores rápidos. Acceden con nombre, punto, apellido, es decir, con sus usuarios. Al dar clic al siguiente les pide la contraseña y desde la contraseña ustedes van a poder acceder inmediatamente al espacio de la interfaz, ¿no es cierto?, del campus virtual. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Cuando ustedes ingresan hasta aquí, ustedes encuentran en este espacio una cajita que dice estudiantes. Si tienen el rol de ayudante, es muy probable que accedan también al espacio docentes, ¿ya? Y se van a encontrar con la misma barra o el menú del lado izquierdo, más, ¿no es cierto?, el espacio de esta caja que nos lleva a recursos de apoyo docente, una sala de consulta, el soporte campus virtual, que es el mismo para docentes y estudiantes, que funciona 24/7, el código de conducta al campus y el acceso al sistema de bibliotecas. Pero sin más, quiero que vayamos a ver todo esto directamente, ¿no es cierto?, a nuestra aula virtual, compartiendo la pantalla, donde además les quiero mostrar otra de las herramientas que nos van a permitir gestionar nuestra labor de ayudantes y que tiene que ver principalmente con la sala Class Collaborate.
La sala Class Collaborate no es nada más ni nada menos que la sala de clases online, a través de la cual podemos establecer sesiones sincrónicas con los estudiantes, ¿sí? Antes de pasar a compartir mi pantalla, quiero saber si hay alguna consulta, duda, comentario, queja. O dicho más rapidito, les muestro aquí un sondeo. Quiero saber si ustedes han comprendido, se ha comprendido la idea, lo que vamos viendo. Exacto, y así aprovecho de mostrarles que nuestro Class Collaborate también nos da la opción de trabajar, ¿no es cierto?, en forma colaborativa y participativa con nuestros estudiantes, así cuando ustedes estén haciendo perfecto, Lorenzo. Entonces, incluso yo puedo saber quiénes han respondido a la encuesta y quiénes no, ¿ah? O sea, son 16 participantes, de los cuales hay 9, no nos estamos contando ni Paula ni yo, serían 11, ¿no es cierto? Hay 4, 5, 6, 7 participantes que no han asignado sus respuestas, ¿ok? Bien, entonces, dicho esto, ya veo que se está comprendiendo. Muchas gracias por responder esta encuesta y nos vamos a ir directamente a compartir la pantalla. Ignacio, ¿tenías alguna consulta? No, ok, perfecto. Bien, entonces, no se preocupe. Aquí todo funciona. Bueno, nos sirve para saber que está funcionando el icono manito, ¿veis? Pues en el fondo estamos conectados. Bien, entonces aquí yo ya he ingresado a nuestra plataforma, ya he ingresado a nuestro espacio del campus virtual. Es como antes de, o sea, posterior a haber ingresado nuestras claves, como si estuviéramos en Huechuraba, en Manuel Montt, en Temuco, ¿no es cierto? Y ya ingresamos al hall central, a donde están los guardias, donde están los torniquetes, ¿verdad? Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Todo el espacio muy parecido, ustedes saben que esto es un campus más de nuestra Universidad Mayor, donde vamos a encontrar el acceso, ¿no es cierto?, al campus, como el hall central, que nos lleva, por cierto, a la biblioteca, nos lleva al soporte, nos lleva a los pasillos de las salas, nos lleva a los pasillos de las comunidades, donde podemos reunirnos con el resto de ayudantes, si es que hay una comunidad de ayudantes, con los docentes, o los docentes tienen comunidades de profesores, de estudiantes, etcétera. Y por lo tanto, desde aquí hay ciertos tips que es importante que ustedes completen. Primero que todo, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, la página de la institución y luego su perfil. ¿Qué es importante en el perfil? Que ustedes al hacer clic, esto demora un poquito, ¿no es cierto?, en que se cargue, pero al hacer clic en el perfil, ustedes van a acceder y van a encontrar un icono gris, ¿ya? Javier, si no me equivoco con el nombre, ya tenía una foto cargada, ¿ya? Pero es importante también que ustedes lo hagan. Hay un icono que aparece para todos gris con blanco. La idea es que como es importante la identidad digital en un entorno virtual, ustedes carguen su foto. Entonces, desde aquí, con este icono en lápiz, ustedes van a presionar, se va a abrir esta ventana, va a decir cargar nueva imagen de perfil y ustedes van a poder seleccionar una imagen y arrastrarla o cambiarla. Si no les gusta, utilizan el espacio del basurero. Y simplemente así se carga la imagen. Otro punto tiene que ver con los ajustes de notificaciones, donde yo voy a ir a seleccionar qué tipo de información quiero que me llegue al correo electrónico y si quiero que me llegue cada vez que ocurre algo o si es que necesito que me llegue una vez al día. El flujo de actividades principalmente va a mostrar lo último que ha ido aconteciendo al interior del campus, ¿ya? Y por lo tanto, si alguien subió un material, si hay consultas, etcétera. Y finalmente, cuando nos vamos al curso, vamos a poder acceder a los pasillos de todas nuestras asignaturas, ya sea aquellas que estamos cursando o aquellas en las cuales vamos a realizar nuestro rol de ayudantes. ¿Ok? Si hacemos clic en cursos, ¿ya?
podemos ver un despliegue de asignaturas, ya sea en forma vertical o en cajitas, ¿no es cierto?, como con imágenes. En lo personal, la información es exactamente la misma, donde ustedes van a encontrar el número, ¿no es cierto?, de una asignatura. Estos 8 dígitos es el ID, como el root de su asignatura, el año, el nombre y el nombre del profesor. ¿Ya? Lo mismo van a poder visualizar en la vista vertical. ¿Qué es lo que significa que aparezcan estos banners en la vista vertical de color o en gris? Cuando están en colores significa que están en versión ultra, que es la versión que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a usar una sala X que tengo aquí para poder revisar el material, para poder revisar un curso y accedemos a una vista, ¿no es cierto?, de profesor. Quienes hasta ahora están iniciando la labor de ayudante, lo más probable, si ustedes se fijan, es que esta vista se vea más compleja, ¿ya? Más compleja en el sentido que tiene más material. Y además, el docente, porque esta es la misma vista que van a manejar ustedes, tiene a su haber esta especie de ojito que permite ver el curso tal como lo ve un estudiante. Si yo hago clic en la vista previa del estudiante, le voy a dar clic a iniciar vista previa y me va a mostrar la asignatura tal como la ve mi estudiante. Entonces, si yo subo un material, por ejemplo, voy a poder revisar si efectivamente el material está visible, si las evaluaciones están visibles, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo subir algo y puedo verlo yo, pero efectivamente el estudiante no lo visualiza. ¿Ya? También los estudiantes van a ver, dado que nosotros como ayudantes o el docente ha activado el seguimiento del progreso, si es que han revisado la información de la asignatura. Por ejemplo, donde van a ver el nombre del docente, el foro de consultas académicas, etcétera. Y en la medida que van revisando, ¿no es cierto?, la información, se va marcando como visible. Ah, perfecto, Gabriel. Has estado subiendo material vía mensajes del curso y la idea es subir materiales a la asignatura. Lo que nos está diciendo Gabriel es que lo ha estado, si es que te entiendo bien, ¿cierto? Lo has estado subiendo desde acá. Y me preguntas si ya vimos cómo subir materiales desde acá. Cierto, ok. Lo vamos a ver ahora, ipso facto. Punto 1. Cuando ustedes suban material, queridos ayudantes y ayudantas, queridos ayudantes, vamos a ni a usar mensajes ni a usar anuncios. Los vamos a subir directamente aquí donde dice material de estudio, porque de esa forma le vamos a dar un orden. Voy a salir de esta vista preliminar de estudiante para poder observar, porque así le vamos a dar un orden a la información que vamos a subir. Y además, no perdemos el foco. Los anuncios, como bien dice el megáfono, son anuncios, cosas rápidas que vamos a informar. Es decir, hay clases, se suspende una clase, se subió material, ya cargamos las evaluaciones, etc. En la mensajería es un correo que yo escribo como para la visualización de los estudiantes, pero como la mensajería funciona como una especie de acordeón, se va perdiendo el material. Entonces, para que quede más ordenado, vamos a usar el módulo que se llama material de estudio. A ver, Gabriel, si me confirmas que tú estás viendo material de estudio, porque podrían ver o material de estudio o módulos del tipo unidad 1, unidad 2, etcétera. Cualquiera sea la organización, funcionan siempre de la misma forma. Al hacer clic, se fijan que al pasar el mouse se pone de un color un poquitito más oscuro. Vamos a subir algo, por ejemplo, en material de estudio. Si yo hago clic, aquí se abre, ¿no es cierto?, una serie como un acordeón, una serie de materiales complementarios, etcétera. Cuando ustedes hagan clic o pasen el mouse, va a aparecer ese signo más. Al dar clic al signo más, vamos a hacer clic a crear. Y, por ejemplo, vamos a crear una carpeta que se va a llamar, ¿no es cierto?, material de apoyo estudiantes. ¿Ya?
Siempre cuando ustedes creen cualquier información o cualquier material al interior del aula, va a aparecer oculto para los estudiantes por defecto, ¿ya? Y en esto vamos a agregar una descripción. En esta carpeta encontrarán material enviado por su ayudante o tutor. ¿Ya? Y vamos a dar clic a guardar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece dentro del material de estudio ya nuestra carpeta de apoyo a estudiantes que al tener ese slash, ¿no es cierto?, está mostrándonos que está oculto para el estudiante. Si yo entro en este minuto a la vista previa, el estudiante no va a ver todavía esta carpeta. Pero dentro de esta carpeta vamos a incluir un documento, por ejemplo. Entonces, hago clic en la carpeta, se fijan, y ya no hay nada aquí, esta carpeta está vacía. Hago clic en el signo más, voy a crear de nuevo, ya no me aparece la carpeta, sino que me aparece la posibilidad de subir un documento o un enlace web. Supongamos que yo necesito subir un PDF o un PowerPoint. Entonces voy a subir la clase del 22 de abril, por ejemplo. Voy a poner siempre, son 4 puntos. Pongo el título, lo dejo visible, puedo agregar un contenido si es que me interesa, así como una descripción, ¿ya? Presentación realizada por el docente en clase del 22 de abril, por ejemplo. Y si se fijan, aquí aparece una cajita como de edición de Word, donde yo claramente puedo editar, ponerlo en choquita, porque para no decir otra forma, ¿cierto? Presentación, ponerlo en cursiva, entre otras cosas, y le doy clic a guardar. Es básicamente una descripción, si es que quiero agregarla. Si no, definitivamente desde ese signo más, voy a decir, cárgame desde el equipo. Entonces le pido que me muestre toda la información y supongamos que yo necesito cargar una clase. Todo documento que esté en PowerPoint, yo les sugiero, por un tema de resguardo de sus documentos, que puedan cargarlos incluso o sea, los guarden después en PDF y los carguen como PDF. Y ahí le damos clic a abrir y entonces se está cargando la clase 5, ¿no es cierto?, que está cargada en mi computador. Le puedo cambiar el nombre incluso, le voy a poner clase del 22 de abril, incluso puede decir, no sé, fundamentos de la ingeniería, pongamos que se llame así. Y tengo la opción de dar el permiso de que los estudiantes vean el archivo en la plataforma y también que lo descarguen a sus computadores, o que solo lo vean directo en la plataforma, o que solo lo descarguen. Vamos a hacer clic en solo que lo vean y le damos clic a guardar. Entonces ya ha quedado cargado el documento con el nombre que le acabamos de dar, con ese icono que nos muestra hacia abajo, ¿cierto? La vista hacia abajo, se despliega un PowerPoint que hemos dejado, ¿no es cierto?, a visibilidad del estudiante, pero no lo pueden descargar porque yo no di el permiso, ¿ya? Podría yo decir, no, en realidad voy a dejar que lo descarguen. Desde estos 3 puntitos puedo editar el archivo y cambiarlo, simplemente cambiarlo. ¿Qué va a ocurrir? Exactamente la misma vista, solo que ahora existe esta posibilidad de que el estudiante descargue este archivo a su computador. Y luego cerramos de esta crucecita con amarillo. Y si se fijan, en material de apoyo estudiante ya lo podemos dejar visible desde aquí, ¿cierto? Para el estudiante. Y entonces esta carpeta ya tiene un documento. Gabriel y estimados ayudantes, estimadas ayudantes, ¿ha quedado clara la carga de un material como documento? Perfecto, Ignacio, muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, comentario? Súper. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a ver, ninguna duda. Gracias, Javier. Ahora, vamos a ver también qué hacemos cuando, por ejemplo, necesitamos subir, por ejemplo, un video de YouTube. Vamos a
Vamos a subir una página web. A ver, busquemos algo sobre ingeniería civil. Alguna página sobre ingeniería civil, ¿no es cierto?, que necesitamos revisar. ¿Me escuchan? Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? Ah, ya, perfecto. Ya, pensé que se había quedado un poco pegada a mi conexión. Ya, por ejemplo, vamos a revisar ingeniería civil, industrial, Universidad Mayor. Vamos a buscar esta página. Entonces, un mayor, universidad mayor, ok, yo quiero acceder a esta página. O necesito, por ejemplo, siempre ocurre que necesitamos compartir con los estudiantes alguna revista que está en internet o algún enlace a una noticia o algún elemento que es importante compartir con los estudiantes. Y es útil sobre todo porque pueden haber muchos documentos en PDF que los descargo y los puedo subir, pero existen, recuerden, los derechos de autor y no sabemos cuáles son las autorizaciones que ese documento puede tener en la web. Pero si está en la web, entonces público, sí, pero puede ser que alguien lo haya subido, ¿no es cierto? Y si nos vamos hacia atrás, tras, nos encontramos con que el documento sí tenía derechos de autor. Entonces, frente a eso, preferible es que tomemos un documento con la URL, ¿no es cierto? Y posterior a eso lo carguemos. Entonces, supongamos que acá tenemos un documento que está en la web, control C, vamos a seleccionar, ¿no es cierto? ¿Por qué no me está cargando aquí? Espérenme, espérenme. Me cambió, me hizo un control B corta, ahí. Estoy cargando, no sé por qué mi internet está tan malita. Bien, entonces vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, la URL, control C, y nos vamos a venir a nuestra aula, ¿ya? Al hacer clic en este signo más, vamos a ir a crear, y en vez de documento, vamos a subir un enlace. Obviamente acá vamos a poner el título, Ingeniería Civil en Universidad Mayor. Por defecto, yo les decía que siempre aparece oculto, lo dejamos visible en URL, control B corta, y lo cargamos. Y acá podemos poner una descripción, referencia al sitio web, por ejemplo. Y le damos clic a guardar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el estudiante acceda, ¿no es cierto?, a su material de apoyo, va a tener su clase, que lo va a abrir, y también el enlace que al hacer clic en una ventana aparte nos abre la página web. ¿Sí? Es mucho más útil, Gabriel, yo te aprovecho de preguntar, dado que tú nos hacías la consulta recién, de si te parece que esta manera es precisamente un poco más ordenada para poder compartir el material por sobre la mensajería o por sobre el anuncio. ¿Te hace más sentido poder subirlo desde ahí? Espero que no haya estado ausente. Bueno, le preguntaba a Gabriel porque nos consultaba cómo subir el material. Pero esta es la forma o la manera formal, ¿no es cierto?, de subir un material a nuestros estudiantes desde el curso. Ahora, aprovechando que nos preguntaban por la mensajería y por los anuncios, cuando nosotros vamos a mandar un anuncio, insisto, anuncio megáfono a todo el curso, vamos a ir a crear un anuncio y en esta creación de anuncio ustedes se van a encontrar siempre con este signo más. Con el signo más van a abrir, ¿no es cierto?, el espacio de anuncio donde todo lo que aparezca con un asterisco en rojo es necesario ser completado. Entonces, en el título, por ejemplo, vamos a recordatorio. Clase sincrónica este jueves a las 15 horas, por ejemplo.
a todos los destinatarios. Si bien es cierto hay una flechita, como esto es masivo, va a todos los destinatarios. Y desde acá aparece la posibilidad de escribir el mensaje de anuncio para todo el curso. Le llega incluso al profesor, ¿ya? Y por cierto, también sigue teniendo estos iconos para poder, ¿no es cierto?, editar el texto. Incluso puedo cambiar el tipo de letra, ¿no es cierto? Puedo darle un color distinto a la letra. Y es más, aprovechándome de que estamos en esta misma cajita de edición de Word, yo podría efectivamente adjuntar un archivo aquí. Pero insisto, los anuncios no son para mandar archivos, ¿ya? Y también podría desde acá insertar, ¿no es cierto?, videos de YouTube. Pero insisto de nuevo, los anuncios no son para mandar material, ¿ya? Luego podemos darle clic a enviar una copia por correo y le damos clic a guardar. ¿Guardar por qué? Porque lo deja como borrador para que yo lo pueda revisar y una vez que está ok, lo publico. Si lo publico, entonces ya puedo ver cuántos han visualizado el anuncio al interior del aula, pero ese anuncio ya está llegando a nuestro correo como una copia, ¿ya? Podría eventualmente yo editar o eliminar este anuncio, ¿no es cierto? Y en la edición podría, por ejemplo, ¿no es cierto?, sacar el envío de copia y programar el anuncio de tal manera que yo le diga que se muestre hoy día, ¿no es cierto?, a partir de las 18:38. Entonces, ¿qué va a significar? Y que se oculte, es decir, yo lo voy a seguir viendo, pero los estudiantes no, el 26 a las 18:38. Y se guarda. Entonces, esto ya aparece programado, ni siquiera guardado para publicar, está programado para que se abra o quede visible en una hora más. ¿Se fijan? Entonces, desde ahí vamos a generar, ya, vamos hacia atrás de nuevo. Cuando nosotros hacemos un anuncio, el tipo que sea, vamos a hacer aquí, ejemplo 2, ¿ya? Vamos a escribir mensaje de anuncio, ¿sí? Luego tenemos dos opciones. Enviar una copia por correo electrónico a los estudiantes, que esto es envío inmediato, ¿ya? Eso es envío inmediato. O podemos desmarcar y programar un anuncio. Por ejemplo, a ustedes les va a pasar a lo mejor que van a estar trabajando en la noche, a las 11 de la noche. Entonces, cuando sea envío a las 11 de la noche, la idea es que ustedes digan, ¿sabe qué? No, necesito que se envíe el día de mañana a las 7 de la mañana, a las 7:39 de la mañana, pero no hoy a las 11 de la noche. ¿Se fijan? Incluso le puedo dar un espacio para que se oculte, para que ya no se vea. Entonces le doy clic a guardar y ahí mi anuncio queda programado para que se envíe mañana a las 7:39. ¿Ya? O, que es lo otro que habíamos visto, no se preocupe Valentina, que lo hayamos enviado, ¿no es cierto?, de una. Así, ejemplo 3, acá vamos a poner el texto, ¿verdad? Y lo vamos a enviar por correo, de inmediato. Entonces, ¿qué significa? Aquí, cuando mandamos de inmediato, fíjense, aparece con un slash, está como borrador y necesito publicarlo. ¿Por qué aparece eso? Por si quiero hacer algún cambio. Si le doy publicar, listo, ya se fue, ya aparece el mensaje en el correo y además quedó publicado dentro de los anuncios si ustedes se fijan. ¿Eso? ¿Vale? ¿Quedó más claro así? Perfecto, súper, muchas gracias. Y hablábamos además, a ti por la pregunta, hablamos además de que los anuncios, ¿no es cierto?, estaban asociados con la mensajería. Los mensajes que nos hablaba Gabriela hace un rato son este correo electrónico que nos permite comunicarnos no solo con todo el curso, sino con algunos estudiantes en particular. Y para escribir un mensaje es como el correo interno. Voy a ir, ¿no es cierto?, a este signo más, y en este signo más me voy a ubicar en los destinatarios con el mouse. Aparece escribirle a todos los miembros del curso, eso es profesores y estudiantes.
como un anuncio, pero es un mensaje, a todos los profesores, a todos los estudiantes, me puedo mandar una copia de lo que voy a escribir y escribirle a otros más, agregando, ¿no es cierto?, a otros estudiantes, me voy a mandar un mensaje a mí, es que en el fondo es mi usuario de vista previa, ¿sí? Entonces es mi usuario de vista previa y también se lo puedo enviar a María José. Y me está indicando que este es un mensaje grupal, es decir, cada vez que yo conteste a estas personas, voy a tener que seguir la conversación con todas estas personas, no puedo eliminarla, a menos que la elimine ahora, la saque de la lista. ¿Se fijan? Y además puedo mandar una copia por correo electrónico a los destinatarios. Y aquí aparece el mensaje. Mensaje de comunicación personal. ¿Se fijan? Y aquí, como les decía, también aparece la posibilidad de editar la información con los iconos, ¿no es cierto? Con los tipos de letra, el tamaño, etcétera. Y aprovechándome, aquí yo podría, por ejemplo, me pueden enviar un documento, ¿ya? Entonces aquí, ok, vamos a enviar este documento y supongamos que sea una licencia médica, ¿ya? Y le doy clic a guardar. Si estoy mandando una licencia médica. Podría enviar eventualmente un enlace web, ¿se fijan? O un archivo, perdón, apliqué mal, el enlace. Entonces la URL del enlace, entonces pongo un link, ¿se fijan? Y también podría eventualmente, y lo que yo estoy haciendo acá es mostrarle cómo funcionan estos iconos de edición de Word, dado que nos permiten también trabajar, ¿no es cierto?, en otras instancias del aula. Y aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de subir un video de YouTube. Entonces, me va a abrir una imagen. Si yo conozco el video que quiero compartir, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso también nos sirve para subir un material, ya sea que subamos el enlace o lo subamos desde acá. Entonces yo voy a poner aquí Universidad Mayor. Supongamos que quiero subir un enlace, ¿no es cierto?, de un video de YouTube de Universidad Mayor. A ver si hay alguno. Parece que no me está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, supongamos que sea este, ¿ya? Este es el que quiero, en el fondo, agregar a mi usuario o a mi mensaje. Selecciono, ¿no es cierto?, el video y lo inserto. ¿Cuál es la gracia de insertar videos de YouTube en este espacio? Que finalmente el video va a quedar cargado, ¿no es cierto?, posterior al texto, que aquí no se visualiza porque mi conexión a internet está un poco bajita, pero este video va a quedar cargado sin ningún problema o sin ninguna información anexa, ahí ya lo estamos viendo, al YouTube, simplemente queda inserto, ¿se fijan? Y entonces envío el mensaje. Al enviar el mensaje, este va a quedar público inmediatamente en mi carpeta de mensajes, ¿se fijan? Y en la medida que yo me envíe una copia a mi vista previa, puedo incluso jugar con esta vista previa, que mi estudiante de vista previa aparece identificado como con mi nombre y el sufijo de preview user. Entonces, si yo voy a la mensajería y está mostrando, ¿no es cierto?, que me ha llegado hace 30 segundos un mensaje de Marcela. Y este mensaje nos muestra el texto, el enlace web, o sea, el enlace a la web, el documento que nos adjuntó el destinatario y deberíamos poder estar viendo dentro de un rato. Yo me disculpo porque de verdad que mi internet no me está permitiendo la descarga. Aquí ya deberían estar viendo la descarga del video, por cierto, ¿ya? Y para responder, simplemente bajo un poco, le doy clic a enviar una copia al correo y escribo, ahí está el video, ¿se fijan? Se demora un poquito, pero es. Y de hecho, si yo hago clic,
Esto debería empezar a visualizarse y aprovecho también de mostrarle que cuando estamos en una Ya, sesión ahora sí vamos previa, al tema de tu experiencia estudiando psicología. Parrié, no iba al pre. bueno, ahí se escucha, se fijan que en el fondo me sirve también para mostrarles que cuando estamos en una sesión de Class Collaborate podemos compartir material con audio a nuestros estudiantes. Y en este espacio, como les decía, que está en la parte inferior, yo escribo la respuesta. Respondo al mensaje del profesor o del estudiante, por ejemplo. Y ahí la envío. Estoy como estudiante, por si acaso, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí está contestando el estudiante. Voy a salir guardando a mi estudiante y de esa manera yo me comunico con los alumnos, les subo el material, ¿no es cierto? Retroalimento algún tipo de información. Y otra forma de retroalimentar tiene que ver con el módulo de información de la asignatura. Aparece el foro de consultas académicas, donde ustedes al ingresar, ¿cierto? Se van a encontrar con este espacio que dice haz tus consultas, ¿verdad? Y aquí ya hay una respuesta que incluso yo puedo eliminar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces muestro respuestas y puedo ver y etcétera, etcétera. O de una voy a escribir mi respuesta, respondo al foro entregando mis consultas. Nuevamente tenemos la misma cajita de edición de Word, se fijan, y pongo responder. ¿Cuál es la gracia del foro? Que además me va a mostrar quiénes están participando en mi curso y quiénes han respondido o han contestado a otras personas o quienes no han participado del foro. Entonces me va a indicar, por ejemplo, María Bravo no ha participado de este foro y yo podría perfectamente ir al espacio, ¿no es cierto?, de revisar la lista María Bravo y escribirle. Porque aquí yo le estoy contestando. Aquí escribo mi respuesta y desde acá respondo. Respondo a la pregunta, ¿se fijan? Y simplemente voy generando esta conversación como un hilo. Pero yo les decía, me quiero comunicar con un estudiante en particular porque estoy viendo que no está participando mucho en el curso. Tengo dos opciones. Una es que yo entre al libro de calificaciones, que es la más rápida en realidad, y al hacer clic en estudiantes, si se fijan en el libro de calificaciones nos vamos a encontrar con esta vista en vertical que nos muestra los elementos calificables, que son todas las tareas o actividades que son para evaluar, y también la lista de estudiantes. En esta lista de estudiantes me va a mostrar aquellos con los que necesito comunicarme. María José, que aparecía ahí, es profesora, por eso que no me muestra, pero mis estudiantes se van a mostrar en este listado. Y yo podría, desde acá, ¿no es cierto?, enviarle un mensaje directo al estudiante, desde aquí. Y decirle, por ejemplo, con copia al correo, estimada, veo que no has participado del foro. ¿Tienes alguna consulta? Etcétera. ¿Se fijan? Y funciona igual que la mensajería en la parte superior. Esa es una forma de que me comunique con mi estudiante. O lo otro de lleno es que yo vaya a la mensajería, ¿no es cierto? Haga clic a más y entonces busque al estudiante X, aquí en 2 más me muestra todo, y le digo enviar una copia al correo. No he visto tu participación en el foro. Ay, mil disculpas. ¿Se fijan? Y le doy clic a enviar. Entonces, así vamos comunicándonos con los estudiantes. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, duda, comentario? ¿Alguna queja también sirve? Todo claro, gracias Muriel. Ok, genial. Qué gusto. Eso significa entonces que está resultando. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Bien, ya hemos visto cómo subir material, check. Hemos visto cómo podemos, ¿no es cierto?, enviar un mensaje o comunicarnos con nuestros estudiantes, check.
Vamos a ver también cómo podemos retroalimentar a nuestros compañeros, ¿no es cierto? Y es importante también que ustedes sepan que desde detalles y acciones, porque a propósito, ustedes es muy probable que aparezcan del curso en este espacio, ¿ya? Y cuando ustedes aparezcan, también les va a aparecer un sobrecito aquí al lado. Aquí no me aparece porque soy yo misma, ¿no? Pero cuando hay otros profesores asociados, estos profesores aparecen con un sobre que los lleva directamente a la mensajería, ¿ya? Y cuando vamos a la lista, por ejemplo, en esta lista vamos a encontrarnos con todos quienes están cargados en nuestro curso. Yo podría buscarlos, ¿no es cierto? Y desde aquí, ustedes miren, ¿le puedo mandar mensaje? No, solamente podemos hacer excepciones, pero no editar la información. ¿Qué es una excepción? Una excepción, queridos ayudantes y queridas ayudantes, por ejemplo, si un estudiante nos dice, ¿sabes qué, Javier? ¿Sabes qué, Muriel? ¿Sabes qué, Vale? Tuve un problema y no pude ir a una evaluación y la fecha se cerró. Entonces, en conversación con el profesor, usted dice, ¿le damos o no le damos una excepción? Y podemos marcar a este estudiante una excepción sobre fechas de entrega o darles un poquito más de tiempo, por ejemplo, un 30% más de tiempo en una prueba, ¿no es cierto?, que tenga cronómetro. Y así le vamos a agregar esta excepción y junto al nombre, todo estudiante que aparezca con ese banderín significa que tiene una excepción, es decir, que tiene más plazo o que tiene más tiempo en una evaluación. A propósito, ¿no es cierto?, de alguna justificación. También es factible que lo podamos hacer por la vista de cuadrículas, ¿no es cierto?, nos muestra estos CATs, básicamente, ¿ya? Pero para buscarlos a los estudiantes y conversar con ellos o mandarles información, básicamente es mensajería y a través de la lista, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si un estudiante, por ejemplo, voy a entrar a esta vista previa del estudiante de nuevo, solo para mostrarles que probablemente sea otra de las tareas que ustedes tengan que hacer, que es revisar, ¿no es cierto? Hoy que dejó desordenado el estudiante anterior su curso. Que van a hacer una evaluación. Fíjense, estoy como estudiante, ¿ya? Entonces voy a entrar aquí y aquí hay una tarea. Entonces el estudiante tiene que subir un material, ¿no es cierto?, a la plataforma. Entonces va a hacer clic en la tarea y dice que tengo una tarea X con un intento con 100 puntos. Voy a ir a ver la evaluación. Estoy como estudiante, esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Y en este espacio hacen clic y dicen, profesor, envío mi tarea, por ejemplo. Y voy a adjuntar un archivo, por ejemplo, para que el profesor lo pueda visualizar. Le voy a poner otro nombre, le vamos a poner tarea de ejemplo. Guardar. Estoy funcionando como estudiante, enviando la información. Y le digo clic, ¿no es cierto?, a enviar. ¿Está seguro? Fíjense, un estudiante cuando envía su tarea, Blackboard siempre dice, ¿está seguro? Sí. Y cuando el estudiante ha enviado su tarea, le entrega un código, ¿no es cierto?, de confirmación. Con ese código que pueden descargar o guardar, es el respaldo de que la tarea fue enviada y recepcionada por Blackboard. Puedo ver mi entrega como estudiante, que todavía obviamente no está calificada porque no la ha visto el profesor, ¿no es cierto? Y puedo visualizar, ¿no es cierto?, que no hay comentarios a mi tarea y tampoco hay ninguna calificación. Vamos a salir de esta vista preliminar guardando a mi estudiante para que nos resguarde el envío. Y por cierto, esta tarea que ha sido elaborada por el docente, o a lo mejor a ustedes les piden crear una tarea. Si fuera así, yo les voy a hacer llegar, junto con la grabación de esta sesión, un video cortito que nos muestra cómo crear una actividad, ¿ya? Que por tiempo y para no enredarlos mucho, prefiero enviárselo en una cápsula, si están de acuerdo, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa o qué es lo que hay aquí en una actividad? Siempre se ejecuta con la fecha de entrega
la escala chilena que siempre funciona a 100 puntos, el informe de originalidad, ¿no es cierto?, que está en este espacio, y la idea es que este informe sea habilitado. Siempre fíjense que esto esté corrido como un scroll hacia el lado derecho, y que los estudiantes puedan, por cierto, ver su informe. Y guardamos. También, si ustedes van a hacer una actividad colaborativa, fíjense que siempre den el espacio de permitir conversaciones de la clase. Esto nos va a dar una herramienta que nos permite trabajar en grupo teniendo salas como Class Collaborate solo para los grupos y que también se generen foros grupales, ¿ya? Y no permitir nuevos intentos luego de la fecha de entrega, o también podemos incluso revisar o publicar la calificación automáticamente. Podemos agregar una rúbrica, vamos a agregar esta rúbrica para poder revisar y le damos clic a guardar. Entonces, nuestra actividad ya está configurada y en el libro de calificaciones, el estudiante ya envió su calificación. Dice, hay uno para calificar. Eso significa que hay una entrega y que ya podemos poner una calificación o una nota. ¿Se fijan? Ya sea que lo vea en vertical o en horizontal, entonces como columna voy a poder revisar. Si voy a mirar desde acá, voy a calificar, hacer clic en ver. Ya estoy como profe, en ese caso ustedes van a estar como ayudantes. Y puedo ver que dice, profesor, envío mi tarea. Esto tiene que ver con la retroalimentación también. Y acá hay un documento, ¿no es cierto?, que está en un documento X que subí y que ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, desde esta vista previa. Y podrían primero retroalimentar utilizando estos iconos. Por ejemplo, si selecciono el lápiz, tomo el dibujo y selecciono. Entonces, con el texto les digo, muy buena reflexión. Recuerde incluir referencias, por ejemplo. Es como una especie de control de cambio, pero con comentarios. ¿Se fijan? Que puedo comentar de esa manera una evaluación de un estudiante. También tengo espacio acá para poder poner los comentarios, ¿no es cierto?, al estudiante desde acá. Comento al estudiante su desempeño en la actividad. Y guardo. Ya, Marcela, listo, ya. Le pusimos comentarios en el documento, le pusimos comentarios generales al estudiante, pero también queremos ir a la rúbrica. Entonces, nuestra rúbrica nos va a mostrar los criterios para poder evaluar al estudiante. Entonces, vamos a decir, ok, el criterio 1, que dice, contesta la pregunta definitiva, es una rúbrica que está a medio terminar. Sí, es excelente. Y me va marcando el puntaje, ¿se fijan? Y puedo comentar el criterio. Muy bien. Has comprendido el criterio, por ejemplo. Sigo, criterio 2. Entonces abro, ok, satisfactorio, comentario. Solo faltó referenciar, por ejemplo. ¿Me explico? Después, criterio 3, abro con la flecha y ok, 18, satisfactorio. En general es una buena forma de presentación. O sea, lo importante es que el estudiante sepa que detrás no solo hay un clic, clic, clic para poner una evaluación, sino que también nos damos el tiempo de comentar, ¿no es cierto?, su evaluación. Y esto por defecto ya nos entrega el puntaje, ¿no es cierto?, de la evaluación y automáticamente nos entrega la calificación del estudiante con los comentarios asociados, ¿no es cierto?, a esa evaluación. Queridos ayudantes y ayudantas, queridas y queridos ayudantes, ¿ha quedado claro cómo vamos a retroalimentar una evaluación, por ejemplo? Fantástico. ¿Conocían esta faceta del campus virtual? Sí, por más. Gracias, Walter. ¿Conocían esta faceta del campus virtual? ¿La habían
consumido en algún minuto como estudiantes. ¿Qué les parece? Quiero saber un poquito antes de pasar a la última parte. Carolina, muchas gracias. No la habían visto. ¿Y qué les parece? Nunca la habían visto. Maravilloso. Jamás. Perfecto. Pero ¿qué les parece? Se veía tan poco, ¿cómo se dice? Animosa el aula, pero se fijan que hay muchos espacios para que puedan también interactuar con los estudiantes, con sus ayudados. Muy útil, gracias Maximiliano. Qué bueno. Ahora con ustedes como ayudantes también vamos a hacer que nuestros estudiantes pidan más aula virtual, ¿cierto? Pidan en el sentido de que les resulte útil el trabajo autónomo hoy día de los estudiantes, de quienes se preparan como futuros profesionales, está siendo de gran importancia para el desarrollo de competencias. Por eso es que es importante también sacarle el lustre y el mayor... la mayor cantidad de efectos posibles, ¿no es cierto?, que pueda tener nuestra aula. Bien, y queridos y queridas ayudantes, nos queda revisar la última herramienta que yo creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes con el uso del aula virtual. Y esta tiene que ver con la sala de Class Collaborate. Class Collaborate es la sala de clases sincrónica, que ustedes siempre la van a encontrar en el espacio de detalles y acciones. Al bajar en este espacio que se llama Class Collaborate. Si ustedes la ven de este color púrpura, significa que alguien está dentro de la sala, o ustedes mismos, que es este caso. Esta sala que estamos usando para hacer pruebas es la sala desde donde yo los invité a esta sesión. Por lo tanto, voy a usar ahora una sala nueva, porque si entro aquí, miren, voy a hacer algo. Si yo entro aquí a unirme a la sala, como ya la tengo abierta, me va a decir que ya está en uso, me va a arrojar error. Pero si yo muestro la sala para poder trabajar con ustedes, un segundo, perdón, clic, oh, eso es lo que queremos evitar. Cuando nosotros hacemos clic en nuestra sala y estamos compartiendo pantalla, nos va a llevar a esa pantalla mnemotética, como de más grande a más chiquita. Entonces, para evitar todo eso, la idea es que cuando voy a compartir pantalla, yo siempre tenga previamente abierto o el video o la página web que voy a mostrar o el documento que voy a mostrar, ¿ya? Entonces, como estoy en esta sala y esta sala está ocupada, vamos a ocupar otra salita. Entonces me voy a ir a la sala de práctica ultra, que si ustedes se fijan, tiene exactamente la misma vista, ¿se fijan? Y aquí hay, por ejemplo, aquí hay dos profesores, y esto es lo que yo les decía, el otro profesor tiene ese icono de sobre, al cual yo le puedo mandar un mensaje. Y aparece la mensajería, el libro de calificaciones, la información, material de estudio para subir material, ¿no es cierto? El seguimiento de progreso. Y aquí está Class Collaborate. ¿Qué es importante? Cuando ustedes, por ejemplo, tengan una sesión con sus estudiantes, primero le van a mandar un anuncio. Estimados estudiantes, los esperamos en la sesión sincrónica el día jueves a las 15 en nuestra sala clase de la asignatura. Todos, en la medida que estén cargados en el listado, van a poder entrar a través de este mismo enlace. Ustedes en general, cuando han podido ingresar como estudiantes, vienen acá a unirse a la sesión y hacen clic en sala del curso. Por defecto, en una nueva pestaña, vamos a cerrar esta para que no haya tanto efecto, en una nueva pestaña se abre la sala Collaborate. Fíjense que es la misma que esta, solo que en esta estamos nosotros reunidos. Esta es la sala que voy a usar para mostrarle las bondades del aula virtual sincrónica. Entonces se va a abrir, ¿no es cierto?, en una pestañita nueva y el icono que nos va a representar que es una sala Collaborate es ese púrpura con turquesa. Por defecto se abre esta ventana, ¿no es cierto?, en fondo oscuro, mientras no haya otra persona al otro lado, y este espacio que nos recuerda que hay que iniciar grabación, ¿ya? Lo voy a dejar aquí un segundo para volver de nuevo al aula, porque a través de unirme a la sesión yo entro directo a la sala del curso, pero tengo además la posibilidad de estos 3 puntos.
Estos 3 puntos nos permiten obtener un enlace para invitado. Por ejemplo, cuando yo los invité y les envié el enlace, vine a mi sala, obtuve el enlace invitado, lo copió y se los envié por correo. También puedo editar los ajustes de la sala, puedo ver el informe de la sala, y el informe de la sala no es nada más ni nada menos que la descarga de la asistencia de quienes participaron en una sesión sincrónica, ¿ya? También puedo administrar todas las sesiones, ¿sí? Y ver todas las grabaciones. Cuando yo quiero obtener un enlace de invitado, se va a abrir algo que ustedes ya probablemente han visto o conocen, una ventana donde o desde donde en este círculo con 3 puntos, al hacer clic, aparece copiar enlace de invitado. Hago clic y ya está copiado, me voy al correo, control V corta y lo envío. Y entonces mis invitados van a poder entrar, ¿no es cierto?, a esta aula, tal como lo hicieron ustedes al aula que les acabo de prestar. Ahora, podría ser que no les aparezca. ¿Por qué? Porque en la edición de configuración vamos a hacer algo. Yo voy a seleccionar eso y lo voy a cerrar. Entonces, ¿qué ocurre? Vengo al punto y ya no está, no aparece. Para que aparezca, voy a la edición de configuración. Desde detalles del evento, hago clic en aceptar el acceso de invitados y darle un rol. Dentro de nuestra sala online o nuestra class Collaborate, existen 3 roles. El de participante, que es el rol que tienen en general los estudiantes, con mínimos permisos. El moderador, que es el rol del profesor, con todos los permisos para participar. Y el rol de presentador, que es un rol que permite en el fondo compartir pantalla, compartir la presentación, pero no compartir, por ejemplo, o no hacer sondeos, ¿ya? O no hacer trabajos grupales. Ese permiso es básicamente del moderador, ¿ya? Entonces, desde aquí yo también puedo ajustar la sesión para permitir o no la descarga de grabaciones, puedo darles permiso para que dibujen, puedo también supervisar los chats privados, entre otras cosas. Y al dar clic a guardar, queda configurado, basta que lo haga una sola vez y no necesito estar configurando mi aula todas las veces, ¿ya? También desde acá puedo ver el informe de participación. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que hay un informe del día 13 de abril en que hubo 2 asistentes y duró 54 minutos esta sesión, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, puedo ir al informe y me va a mostrar que hay 2 participantes, uno es el moderador y otro es un estudiante, que vino por enlace de invitado, no vino por integración, que quiere decir que entró por sala. ¿Se fijan? Yo puedo exportar esto como un archivo imprimible o como un Excel. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, desde aquí también voy a poder acceder a las grabaciones de las sesiones. Aquí probablemente no tenga grabaciones de sesión. Así tengo algunas. Donde es importante que en las grabaciones de sesión siempre van a aparecer el nombre del aula y grabación con el número. En estos 3 puntitos yo puedo poner ajustes de grabación. En ajustes de grabación, en vez de que diga grabación 7, le voy a poner clase grupal o ayudantía grupal el 24 de abril, por ejemplo. Y que diga público significa que en la medida que tengan el enlace, lo pueden compartir en todas partes o con todas las personas que tengan el enlace van a poder ver. O solo miembros del curso, que significa que solo los estudiantes que están cargados en mi asignatura van a poder acceder, ¿no es cierto?, a esa grabación. Y le doy clic a guardar y simplemente aparece, ¿no es cierto?, ya con el nombre. Y puedo ver quiénes han visto estas grabaciones. Cuántas veces, no sé quiénes, pero sí sé cuántas veces se han visto o cuántas veces se han descargado las grabaciones. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros ingresamos al aula de Class Collaborate, como les decía, ya volvimos acá,
tengo que saber que hay 3 partes de esta aula que me sacan y me llevan al mundo. Voy a cerrar aquí. Primero es parte superior izquierda, inferior central, inferior derecha. Con estos 3 botones nosotros vamos a poder mostrarle todo a nuestros estudiantes, tal como hemos podido estar conversando nosotros ahora. En este primero, de la parte superior izquierda, al hacer clic, lo más importante es que desde acá yo puedo iniciar grabación. Aparece un pop-up, ¿no es cierto?, del Collaborate que dice que se ha comenzado a grabar la sesión, pero además se activa, ¿no es cierto?, este icono de que está la grabación en curso. Desde aquí mismo yo detengo la grabación, desaparece el icono y además me indica que la grabación se detuvo. Y el otro punto importante de este botón es que desde acá yo cierro la sesión. Chao, profe, chao, ayudante, chao, chiquillos, etcétera. Que es cuando nos despidamos nosotros después. Recuerden que desde este botón de la parte superior izquierda, al final, cerrar sesión. Siempre les va a pedir que ustedes evalúen cómo estuvo, ¿no es cierto?, la experiencia dentro de Blackboard. Pueden seleccionar, enviar y salir u omitir. ¿Ya? Y después de eso podemos cerrarlo desde la pestaña. En la parte inferior central tenemos los iconos para activar el micrófono, en que al hacer clic, en la medida que se mueve, el micrófono está activo. Lo mismo que la cámara. Con la cámara, a esta altura ya de la tarde, ¿no es cierto?, nos muestra una vista preliminar del video donde yo puedo decir, ay, me está llegando mucha luz o estoy con un fondo muy claro, etc. Y al dar clic a compartir video, mi video va a quedar en este espacio pequeñito en la parte inferior izquierda. ¿Se fijan? También puedo cerrarlo y también tengo el espacio de levantar el icono mano. El icono mano, al hacer clic, me va a indicar un número, que ese número responde al número o al turno que tengo para hacer mis preguntas. ¿Y cómo voy a saber quién está en el primero, segundo o tercer lugar? Con este botón del panel de Collaborate. En este botón, si se fijan, aparece 1, 2, 3, 4 cuadritos. En el segundo, que es de participantes, van a aparecer todos quienes están participando en la clase. Y en el orden, quienes tienen la manito levantada. Entonces ahí voy a poder saber que Marcela está primero, Valentina en segundo, Javier en tercero, Gabriel en cuarto, y etc. Y entonces puedo bajar la mano. ¿Se fijan? Si alguien tiene el micrófono abierto, puedo verlo también aquí en los participantes. Y desde este botón, aquí no me va a mostrar porque a mí misma no me puedo silenciar desde ahí, pero desde este botón puedo silenciar a ese estudiante que tiene el micrófono abierto, o puedo silenciar a todo el curso, ¿no es cierto?, desde este botón. Pero ¿por qué si aprietas no se borra? Porque esta soy yo, no me puedo silenciar a mí misma, ¿cierto? Y también desde este espacio, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una serie de iconos con los que nos vamos a poder comunicar con los profesores o con los estudiantes. Por ejemplo, están muy cansados o se entendió, y pueden darnos respuestas de ok, sí estoy de acuerdo, entendí o comprendí lo que está ocurriendo. Que dé vuelta esta ruedita no significa que se está cargando, sino es el tiempo en que esto está activo. Simplemente selecciono y después desaparece solito, ¿ya? O estoy en desacuerdo, o estoy feliz con algo que alguien dijo. Son como las reacciones, esas manitos que aplauden en el Teams, por ejemplo, o que me confundí, o estoy triste con alguna información, ¿verdad? Entonces puedo interactuar con mi profesor. También desde acá, fíjense, existe la opción de ausencia. Cuando estoy en línea, al poner ausente, significa que aparece ese relojito en amarillo. Es decir, supongamos que estoy haciendo una clase y alguien viene y se me acerca. ¿Qué tendemos a hacer? A cerrar la cámara y a cerrar el micrófono, pero a veces se nos puede quedar prendido el micrófono. Entonces, más fácil dejarlo ausente, y cuando regrese, es como cuando estamos en la sala presencial y pedimos permiso para ir a la biblioteca, por ejemplo, o al casino, o a otro lugar donde nadie puede ir por nosotros. Entonces, en ese sentido, quedamos ausentes. Entonces, cuando llegue el profesor y diga, Marcela, a ver, ¿qué opina usted? Marcela, y es como cri-cri,
En el fondo Marcela no va a poder responder porque está avisando que está en la sala, pero salió un ratito. Entonces, cuando yo regreso, desaparece inmediatamente el icono, ¿no es cierto?, de ausencia. ¿Sí? Y por último, esta foto, siempre a ustedes les va a aparecer un avatar amarillo, o sea, perdón, gris con blanco. Siempre es útil que puedan poner una foto. ¿Por qué? Porque si no voy a poner cámara, por lo menos que se vea una fotografía que me identifique, que familiarice al estudiante al otro lado. Y lo puedo hacer desde este mismo clic, haciendo, ¿no es cierto?, clic en el nombre, y me va a traer a la última de las cajitas, que es esta tuerquita. Y desde acá simplemente voy y cargo, ¿no es cierto?, una foto, clic y arrastro, ¿no es cierto? Y desde aquí le digo usar siempre esta imagen. Y esa imagen se va a cargar en ese espacio. También puedo configurar mi cámara, mi micrófono, puedo establecer los ajustes de notificaciones, es decir, por ejemplo, algo importantísimo, estimadas y estimados ayudantes. Cuando ustedes van a compartir una pantalla, siempre utilicen la notificación emergente del navegador. ¿Se han fijado que cuando ustedes han escrito en el chat aparece como una nube aquí abajo? Entonces, en esa nubecita me permite en el fondo estar interactuando con mi audiencia sin necesidad de estar volviendo a la sala para esta imagen mnemotética. ¿Se fijan? Lo mismo que cuando alguien publica algo en el chat o cuando alguien levanta la mano, son los principales. Y en los ajustes de sesión, yo podría, por ejemplo, no haber dejado en la configuración el permiso para dibujar en la pizarra, pero necesito justamente en esta sesión que los estudiantes interactúen. Y en esta sesión, desde el ajuste de la sesión, yo puedo darle el permiso a los estudiantes para que dibujen en la pizarra, solo por esta sesión. ¿Ya? También tenemos el espacio de chat, que ya ustedes lo reconocen, ¿no es cierto?, donde yo puedo escribir al resto del público, que es todos. Este todos, o este chat de todos, se graba junto con la sesión, ¿verdad? Pero también si hay más de un profesor, o en el caso probablemente que tengan ustedes con el profesor de la asignatura, van a tener acceso a este chat de moderadores, que no se graba junto con la sesión, pero a través del cual me comunico con el profesor o el profesor con el ayudante. Así como partamos, empecemos, seguimos. Profesor, hay algunos estudiantes que tienen algunas consultas y voy conversando internamente con el profesor. ¿Ya? También, bueno, ya veíamos dentro de los asistentes que yo puedo, ¿no es cierto?, silenciar, puedo ver cómo está la experiencia de conexión de los estudiantes. Y les voy a pedir un permiso solo para mostrarles, y les pido disculpas porque estando todos nosotros me es más fácil. Miren algo y les voy a pedir que se concentren en esta parte. Voy a ir a la sala de capacitación. Concéntrense acá. Si yo me voy aquí a los estudiantes, por ejemplo, aquí nos muestra cómo están las conexiones, y yo podría eventualmente decir, ya, voy a transformar a Gabriel en un presentador dentro de la misma sala, o voy a transformar a Daniel, ¿no es cierto?, en un moderador. Todos están como participantes. Dentro de la sala yo les puedo cambiar el rol para que puedan interactuar de una manera diferente. ¿Ya? De momento que yo cambio los roles, esto que ven ustedes en compartir contenido cambia, porque en este minuto a ustedes solo les está apareciendo que yo estoy compartiendo mi pantalla. Pero si ustedes toman el rol de moderador, van a tener acceso al contenido primario, secundario y la interacción. Si toman el rol de presentadores, van a tener acceso al contenido primario. ¿Sí? Y como participante no hay acceso a ningún contenido. Ahora, cuando tengo acceso a los contenidos de compartir, ¿no es cierto?, yo puedo compartir archivos. Por ejemplo, en compartir archivos yo voy a puedo cargar previamente los documentos, como es este el caso, del tipo siempre PowerPoint, PDF o imágenes. No puedo compartir archivos aquí del tipo Word, ni enlace web,
ni Excel. En esos casos, voy a usar el compartir pantalla, ¿ya? Pero si tengo un PowerPoint, un PDF o una imagen, la voy a cargar, ¿se fijan? Y puedo cargarlas todas de antemano o agregarla ahora. Por ejemplo, yo voy a agregar acá, voy a buscar todos los archivos y voy a pedir que me cargue este, por ejemplo. A ver, veamos aquí. Grooming, supongamos que es un trabajo que recibí. Entonces, vamos a subir esta presentación que está, ¿no es cierto?, en PDF, si mal no recuerdo. Entonces se carga y cuando aparece en negrito, yo le puedo dar compartir ahora. Como es más de un espacio, ¿no es cierto?, de un slide, yo selecciono el slide. Entonces voy a seleccionar y una vez que selecciono el slide, entonces, ¿se fijan? Voy mostrando la presentación. Y cuando muestro la presentación se activa, por ejemplo, este icono del puntero. Puedo usar, ¿no es cierto?, un pincel que funciona como un destacador, donde yo puedo usar para mostrar donde quiero destacar algo. Puedo usar el texto, que es, ¿no es cierto?, texto anexo a la presentación para completar algo. ¿Fijan? Si se ve muy pequeño, lo puedo agrandar, ningún problema desde ahí. Incluso puedo usar líneas geométricas y siempre que hay una presentación se puede descargar, ¿ya? Los estudiantes la pueden descargar. Si quiero eliminar todas las anotaciones, simplemente con ese espacio. Y si quiero salir de la presentación, hago clic en el círculo con redondito. ¿Ok? Puedo tener otros documentos ya cargados previamente y simplemente voy a hacer clic, ¿no es cierto?, para mostrarlos. Y también selecciono la primera, el primer slide. Y si se ve muy pequeño, puedo usar este signo más, que es solo para mí. Cada usuario puede usarlo para agrandar o achicar la imagen. ¿Sí? Entonces cierro mi presentación y puedo trabajar desde ahí. Vuelvo atrás, siempre con este menor que, panel anterior. Y por ejemplo, puedo compartir una pizarra en blanco. En esta pizarra en blanco es simplemente es un whiteboard donde voy a usar los mismos iconos, ¿no es cierto?, que acabamos de ver para poder interactuar con los estudiantes. Puedo también compartir una aplicación pantalla. Miren, fíjense acá. Cuando digo aplicación pantalla, yo quiero compartir, por ejemplo, una página web o quiero compartir un Excel o quiero compartir una aplicación. Entonces, puedo seleccionar la pantalla completa. Si voy a seleccionar pantalla completa para moverme en toda la pantalla, le doy clic a la pantalla que quiero seleccionar. Si voy a mostrar un audio, doy clic a compartir el audio y doy clic a compartir. Y entonces ustedes van a ver lo mismo que está observando o que están observando ahora. Puedo ir a una ventana de una aplicación. Por ejemplo, yo quiero mostrar una nota rápida o quiero mostrar un Excel. Entonces voy al Excel y le digo compartir. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se está mostrando el Excel que quiero compartir y como yo estoy trabajando en el Excel, voy a interactuar con ese Excel y van a poder ustedes ver cómo yo interactúo directamente en el Excel. Yo, profesor, no me va a permitir, en el fondo, no va a permitir que ustedes interactúen con ese Excel, a menos que esté compartido en un SharePoint o en un OneDrive, ¿no es cierto?, que todos vayamos participando. O si estoy haciendo un trabajo con un Jamboard, el Jamboard va a ir teniendo sus actualizaciones y eso también se va a estar visualizando, ¿verdad? O puedo compartir una pestaña de Opera, por ejemplo, si eventualmente yo quisiera acceder, ¿no es cierto?, a una noticia o alguna página en particular, ¿se fijan?, donde necesito que los estudiantes visualicen un archivo.
por ejemplo. Entonces, comparto aquí un archivo. No me seleccionó la pestaña de Opera. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro, pero en el fondo tengo que abrir una página que esté abierto aquí, un webinar de Guayor. A ver si me permite mostrarlo. Ver pestaña. Entonces acá me está mostrando los webinars, ¿no es cierto?, de la inducción y se está presentando, etcétera, etcétera. ¿Puedes visualizarlo? ¿Lo pueden visualizar? ¿O nos perdimos? Hola. Ahí perdimos la pantalla. ¿Ahora la ven? Sí, te ves tú, Marcelita. Perdimos la pantalla. Ya, vamos a volver entonces. Es que quería ver si estaban atentos. No, Eso, mentira. Bien, volvamos atrás entonces. Ahora sí, están viendo qué fome ver a la Marcela. Entonces, yo les estaba mostrando en el fondo cómo compartíamos aplicación pantalla. ¿Ha quedado claro, queridas y queridos ayudantes, que en este espacio compartimos archivos, compartimos pizarra, compartimos aplicación pantalla y podemos interactuar y mostrarle a los estudiantes, ¿cierto? ¿Ha quedado más o menos claro? Igual les puedo enviar cápsulas pequeñitas para recordar y más la grabación. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Bien, y yo hace un rato les mostraba un sondeo cuando les preguntaba si habían conocido, si se entendía la información. Tenemos también el espacio de sondeos cuando ustedes pueden trabajar, por ejemplo, si tienen un slide con una pregunta y alternativas. Yo puedo usar la opción múltiple y si tengo el slide, simplemente decir, ok, inicio. Al dar clic a inicio va a aparecer esta opción con el slide detrás y yo voy a poder seleccionar mi opción. Mi opción va a quedar marcada en este espacio, ¿verdad? De la demostración en la parte inferior central. Y siempre que yo bloquee el sondeo, ¿no es cierto?, se van a ver los resultados. En el espacio de los asistentes voy a poder ver quién respondió y qué respondió cada uno. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, a ver, cuénteme, voy a ver quiénes no respondieron, entre otras cosas. ¿Ya? Si yo desbloqueo el sondeo, yo podría eventualmente, ¿no es cierto?, en este espacio de la opción múltiple, escribir la pregunta. ¿Qué día es hoy? Por ejemplo, típica pregunta, ¿no es cierto? Lunes, martes. Yo puedo hacerlo en el momento, no puedo crear sondeos previamente a la sesión, porque se hacen en función y ahí actualizo y aparece todo, ¿no es cierto?, la información. Porque lo hago en función de los participantes a la sesión. No puedo tenerlo en forma previa, ¿ya? Entonces hoy día ya selecciono y marca mi opción, ¿ya? Lo mismo existe si yo trabajo con el sí o no. Comienza de nuevo y me da la opción del sí o no para una pregunta rápida, ¿ya? Y simplemente lo cierro desde ahí. Eso me permite en el fondo activar a los estudiantes al otro lado. Y tenemos también los grupos de trabajo. En línea podemos trabajar con grupos de trabajo. ¿Y qué va a significar? Por ejemplo, yo estoy grabando mi clase y los voy a llevar a los estudiantes a grupos. En este caso no es muy, ¿cómo decirlo?, demostrativo porque tengo solo una persona cargada. Pero yo podría usar la actividad personalizada, es decir, tomar cada estudiante y llevarlo al grupo 1, ¿se fijan? O usar el conjunto de grupos del curso en caso de que los tuviese, ¿ya? Y una vez que están todos los estudiantes en grupo, les doy clic a inicio. Es decir, de la sala principal, cada uno se va a ir a un grupo. Es como que los trabajos grupales de clase. Pero ocurre que la grabación se va a detener. Miren, fíjense.
Doy clic a inicio, se está iniciando el grupo de trabajo, yo estoy en la sala principal, pero ahora me fui al grupo 1. Entonces estoy en el grupo 1 y como profesor o como ayudante, que va a ser el caso de ustedes, van a poder cambiarse por esta puertita al grupo 2, por ejemplo. Entonces me voy a salir del grupo 1 y me voy a ir al grupo 2, a ver cómo están trabajando en el grupo 2. Hola, ya me vine a esta sala, ¿cómo van? No, vamos súper bien, etc. Puedo volverme a la sala principal, donde no están los grupos, sino que es donde estaban los estudiantes previamente y que, por cierto, ya no se está grabando, ¿se fijan? Porque empezó el trabajo grupal. Y cuando digo finalizar, a todos los estudiantes que están en los grupos los llamo de vuelta a la sala principal. Entonces vuelven todos acá, los recibo y vuelvo a grabar, pero me van a quedar en cápsulas diferentes. ¿Ha quedado claro cómo funciona esto del grupo de trabajo? ¿Sabían que se podían hacer grupos de trabajo en la sala online? Parece que no. ¡Ah, maravilloso, Caro! ¡Qué bueno! Habías tenido la experiencia de trabajar con grupos. Genial, qué bueno. Bien, y bueno, al salir de la sesión, vamos a cerrar sesión, vamos a decir que estuvo excelente, enviamos y cerramos, tic, 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 y cuando suena, cerramos la sesión. Y entonces ahora volvemos a nuestra sala y claramente va a estar nuestra grabación, ¿no es cierto?, en ver todas las grabaciones y podemos, ¿no es cierto?, acceder a nuestra aula como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y queridas ayudantes, con esto yo creo haber podido entregar la mayor cantidad de información que al menos nos solicitaron que pudiésemos hacerles llegar. Les pido disculpas por tomarme un poco más de vuestro tiempo, pero espero que haya sido útil. No sé, me gustaría escucharlos un poco. Y Paula, bueno, también te dejo el micrófono. Sí, aparte bueno, escucharlo y sus comentarios, ojalá nos puedan retroalimentar, pero también que sepan que cuentan con nosotros, que ustedes se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda de algo. Marcela cuenta con hartas cápsulas de apoyo. Sí, qué linda. Sí, Lorenzo, te encuentro toda la razón. Marcela es lo máximo. Es lo máximo. Bueno, y entonces cuenta con cápsulas, cuenta con material que nos puede enviar por si tienen dudas o quieren practicar alguna metodología dentro de Blackboard que sea útil para sus ayudantías. Aquí estamos disponibles para tener este nexo con Marcela y poder ayudarlos a ustedes, apoyarlos a ustedes, que de eso se trata, de poder apoyarlos en este proceso, que como decía Marcela al principio, era maravilloso este tema de ser ayudante. Así es que, y se agradece, por supuesto, que estén acá, que se den tu tiempo. Seguramente en este momento podrían estarse haciendo miles de cosas y ustedes están aquí en esta capacitación acompañándonos, pero que de verdad que esto le va a traer solo buenas satisfacciones, eso es a lo que me refiero, de alegría, de cuando vean que su proceso dio resultados, que sus compañeros aprendieron, que sacaron adelante, que ustedes mismos pudieron lograr una clase, que quizás más adelante hasta puedan ser docentes. ¿Quién sabe? Las vueltas de la vida, ¿cierto? Con esta experiencia que les va a servir a ustedes. Así que bueno, nada más que lo dejamos le agradecemos la participación, Marcelita. A ver, ¿qué dice? Gabriel dice una consulta, va a añadirse. Espérenme, esa consulta creo que es para mí. Sí, le pregunto para ver si puede agilizar la comunicación, ya que mi correo mayor y mayor siguen con errores a la hora de tratar de ingresar. ¿Qué pasará a esos dispositivos nuevos? Y se me haría más sencillo entrar a una siguiente capacitación de una comunidad Blackboard. Sí, tenemos una comunidad, Marce, no sé si estás al tanto, que se llama de ayudantes, ya la creamos. Y el tema es que me dijeron las chicas que tenemos que ingresarlas con mail U mayor. Por lo tanto, no todos lo tienen y ha sido un proceso largo de poder a todos inscribirlos, meterlos a la plataforma, SAP y todo lo demás. Así es que estamos en eso.
tenemos que tener muchas mejoras para el próximo semestre de este segundo llamado que vamos a tener. Ay, ver que se todo más rápido, que no sea tan engorroso. Sí, yo espero que todo esto se solucione, dejar claridad que esto tiene más bien que ver con un tema de datos que del campus virtual propiamente tal. Como ustedes saben, el campus se alimenta de lo que está en la base de datos de SAP o de, no sé cómo lo conocen, me imagino que como SAP también. Entonces, en la medida que esto se alimenta y se entrega la información mutuamente, en el fondo hace espejo campus virtual. Y desde ahí, ojalá que esto se solucione pronto, porque insisto, es un tema de usuario principalmente que pasa por datos en estricto rigor. Sí. Y Muriel tiene la manito levantada. Muriel, cuéntanos. Quería hacer una consulta, pero creo que es de lo mismo. Lo que pasa es que yo me creé bien el correo mayor, puedo abrir el correo y todo, sale como ayudante, pero cuando me meto al campus solamente se me abre como estudiante, no tengo como acceso a ningún curso de los que estoy dando. Muriel, vamos a ver enseguida. Sí, Marce, no sé si nos puedes ayudar con eso, porque cuando tuvimos la capacitación presencial, varios chicos lo que pasa es que una vez ingresado ellos como ayudantes en recursos humanos, ¿cierto? Les iba a llegar la notificación de que tenían un correo nuevo, que era un mayor. Y al ingresar ellos a la plataforma, no les abre como un mayor, sino que les abre como mayor, que es el de estudiante que tienen. Claro, tienes que, perdonen chicos, pero mandarle esa incidencia a JM para ¿Ya? precisamente que revise el rol doble, en el fondo, porque nuestros y nuestras ayudantes aquí participantes además están en rol de estudiantes en algunos casos, o sea, están haciendo cursos, están haciendo asignaturas, Sí, ¿cierto? Entonces, sí. Son estudiantes, claramente no pueden perder su rol de estudiante, pero en el fondo es como un doble rol. Y si eso les está causando ruido, mándale una incidencia a JM con el listado root y el ID que tiene que estar cargado como ayudante para ya, que pueda revisar. ya, ¿Ya? Muchas bien. Así gracias. que Muriel, a usted Muriel, Muy que esté muy bien. Muriel, escríbeme por favor a mi mail de ayudantía@mayor y todos los que tengan esa misma situación, por favor, para yo mandar mañana mismo en la mañana le mando a la persona que nos tiene que ayudar, que nos haga nos cambie el rol. No, que es como dos roles en el fondo tendría que tener, ¿o no, Marcelita? ¿Así es? Exacto, ¿Sí? No exacto, pueden sí, perder el de ayudante y tienen uno nuevo, perfecto. Ya. exacto. Sí. Bien, queridos y queridas estudiantes, no quiero quitarles más tiempo, además ya es tarde, quiero tomar once en algunos casos, ya estudiar. Un abrazo gigante a todos, mucho éxito en este desafío de ser ayudantes. Es, como les decía al principio, una gran labor, muy necesaria para la universidad, para sus compañeros y compañeras, así que agradeciendo también el tiempo y disposición en este desafío. Y bueno, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Lorenzo. Para cualquier consulta o duda, ustedes tienen mi correo, la invitación que les envíe, así que cualquier consulta o a través de Pauli o directamente a mi correo. Un abrazo y que tengan muy buenas Bueno, noches y gracias, gracias. Pauli, también. Chao, Marcelita, muchas gracias por Nos vemos. todo, como siempre, Chao, chao. para la Nos vemos. grabación, Chao, chao. Marcelita. Sí, sí.